Amigas y amigos, por más que intenta el hijo del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, de desvincularse de esta secta Naxium, lo persigue, es como su fantasma. Vuelve a resurgir este asunto y lo que se puede observar es que Emiliano Salinas está sin salida. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este martes 1 de septiembre de 2020. Información importante de todo lo que está ocurriendo en torno a este polémico asunto en el que se vio involucrado el hijo del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. Ahora se informa de esto que está realmente muy interesante. En mayo de 2019, Emiliano Salinas Oxegui dijo que cuando supo de experiencias de abusos en la secta en la que estaba involucrado, cortó de manera inmediata cualquier tipo de contacto. Sin embargo, en una nueva serie de documental de HBO, Emiliano Salinas Oxegui, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, aparece junto a Kit Renier, líder de la secta Naxium, condenado por delitos que tienen obviamente un alto contenido reprobatorio por la mayoría de la sociedad. Hola, me llamo Salinas, soy de una familia política. Mi padre fue el presidente de México de 1988 a 1994. En una época de grandes cambios en mi país, lo que me inspiró a buscar un mejor entendimiento de la transformación humana y social, dice Salinas durante el primer episodio de The Bow, de acuerdo con información de la revista Proceso. La serie documental de HBO, compuesta por 9 episodios que se estrenó el domingo 23 de agosto, muestra cómo Naxium, fundada en 1998 por Kit Renier y Nancy Salman, creció para convertirse en una organización influyente internacional a lo largo de pocos años, con miles de miembros, inclusive ejecutivos de éxito, estrellas de Hollywood, ricos herederos e hijos de dinastías políticas. Con un ascenso extraordinario a personas dentro del círculo del grupo y exmiembros, The Bow sigue a distintas personas que se unieron a Naxium antes de que la organización se desintegrara a causa de cargos criminales contra sus más altos mandos. La serie arroja una mirada profunda con diferentes matices sobre los participantes del grupo, destacando el deseo universal de crecimiento personal y profesional, detallando los conflictos personales e internos a medida que se desarrollan los hechos, dice la reseña de la serie. Imágenes obtenidas por la revista Proceso muestran a Emiliano Salinas sentado frente a Ranier. De acuerdo con el semanario, los dos tuvieron una conversación que puede verse en el documental. Bueno, aquí podemos ver obviamente la imagen del hijo del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. El 23 de mayo de 2019, cuando el juicio contra Ranier, en el que fue mencionado, se hallaba en su tercera semana, Emiliano Salinas finalmente se deslindó de la secta vía Twitter. Salinas cortó nexos con Ranier después de que reventó la presa. En los años que militó en Naxium, ignoró versiones publicadas sobre la fama de estafador y manipulador que precedió su llegada a México. En octubre de 2003, por ejemplo, Forbes USA dedicó una portada a los programas de presunta superación del falso instructor que alertó en realidad buscaba quebrar psicológicamente a sus sujetos. En junio de 2019, Emiliano Salinas apareció bailando en un homenaje a Kit Ranier. Un video que circuló en redes sociales mostró el momento. La grabación se habría realizado en agosto de 2016 durante un homenaje por el cumpleaños de Ranier. Un mes antes, Salinas dijo que cuando supo de experiencias de abusos de la secta en la que estaba involucrado, cortó de manera inmediata cualquier tipo de contacto. En los últimos días se han hecho públicas diversas informaciones e imágenes relacionadas con prácticas que se llevaron a cabo dentro del grupo denominado 2, mismas que condeno y rechazo categóricamente, dijo Salinas en una carta dirigida a la opinión pública. Durante el periodo de mi asociación comercial con esa empresa, Naxium, jamás participé o estuve involucrado de forma alguna con 2, y como se ha revelado en la propia cobertura del caso,
Sus integrantes siempre negaron la existencia de prácticas que hoy se conocen sobre el grupo, agregó. El hijo del expresidente dijo que cuando a principios de 2018 una conocida involucrada en dos decidió relatarme sus experiencias, renuncié y corté de manera inmediata cualquier tipo de contacto. Esto con una profunda consternación por las atrocidades que escuché. La periodista Dolia Esteves informó ayer que Javier Gileta Verduzco, alto funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de promover la inversión extranjera en México, fue miembro del infame culto que se hacía en esta secta. Si bien el polémico pasado de Gileta, actual director general de vinculación con organizaciones de la sociedad civil, se conoce y justifica en la alta jerarquía de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es la primera vez que trasciende públicamente, publicó Esteves, en un alto funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores cayó en las garras de Nation y Ranier. Fue un amargo episodio, cuenta. Ranier fue arrestado el 27 de marzo en una lujosa villa de México, a donde huyó el año pasado después de que el New York Times revelara las historias de mujeres que habían logrado dejar el grupo, que se calcula alcanzó unas 16,000 personas. Ranier, de 57 años, llevaba 2 décadas impulsando supuestos programas de autoayuda bajo la empresa paraguas Natsium, de la que era fundador y que abarcaba centros operativos en Estados Unidos, México, Canadá y varios países de Sudamérica. Natsium, establecida en el norte del estado de Nueva York, seguía un esquema de estafa piramidal en el que se obligaba a los asistentes a tomar clases adicionales a mayor precio y atraer a otras personas para ascender de rango y obtener privilegios. Bueno, así está este panorama, el hijo del expresidente Carlos Salinas que no se logra zafar. Y bueno, déjame informarte también de esto que está interesante y ocurre en México. Libran nueva orden de aprehensión contra Javier Duarte por desaparición forzada. Bueno, no se le ve el fin a las acusaciones contra el exgobernador de Veracruz. Un juez del foro local del estado de Veracruz informó que existe una orden de aprehensión contra el exgobernador Javier Duarte de Ochoa por desaparición forzada del ex policía David Lara Cruz. El juzgado de proceso y procedimiento penal en el estado de Veracruz, con residencia en Jalapa, comunicó esto al juez del sexto de distrito de amparo en materia penal, ante quien Duarte tramitó un juicio de garantías con el que buscaba confirmar si existe un nuevo mandato de captura en su contra. De acuerdo con los estrados judiciales, en el expediente de amparo 212/2020, el juzgado de Veracruz confirmó la existencia de la causa penal número 103/2018, por la que Javier Duarte está señalado por desaparición forzada en agravio de David Lara Cruz, delito por el que se libró una orden de captura en contra del exmandatario estatal. El juez de amparo determinó notificar de esto a quienes tengan derecho a la reparación del daño derivado de la desaparición forzada del ex policía Lara Cruz, para que comparezcan al juicio en el que Duarte pidió protección contra cualquier orden de comparecencia, presentación, localización y aprehensión. Y bueno, para terminar, esto también está interesante. El raspón de Andrés Manuel López Obrador al presidente de la Corte y al fiscal. Esto, pues, obviamente en el contexto de su segundo informe de gobierno. Esta mañana, durante el mensaje de su segundo informe de gobierno en Palacio Nacional, López Obrador hizo sentir la ausencia al acto del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y del fiscal general de la República, Alejandro Germanero. Miren cómo han cambiado las cosas. Invité al fiscal general de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres. Este es el cambio, esta es la transformación. Nos hacen ver que el presidente pudo haber utilizado la palabra independencia en lugar de arrogancia, es decir, el mandatario pudo decir que la inexistencia a su informe de ambos personajes fue un acto de independencia y no una actitud arrogante. Así no queda claro si se trató de un reconocimiento o de un raspón del presidente a los altos funcionarios a la cabeza del Poder Judicial y de un fiscal independiente. Así está el panorama, muy interesante. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.